me quiero ir con esta, digamos, no ir yo, sino cerrar esta sección con esta palabra bastante fuerte que aparece, que es matricidio. Que da como para pensar, que aparece, incluso yo estaba acá releyendo, bueno, en la página 221, a mis hijas, Olga y Miriam, porque cometen matricidio. Hay una cita ahí, y bueno, me parece esta palabra, este término muy fuerte, semánticamente, en este contexto. Así que bueno, es como para dejar abierta e invitarlos a la lectura. Bueno, qué mejor que un aplauso para Natalia. Me parece interesante ponernos a pensar en estas cosas. Sí. Y ojalá que el libro aporte para eso. Bien. Bueno, muchas gracias, Natalia. Gracias, Damián. Después bueno, te mando una foto. Algo. Dale, gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Bien. Bueno, acá damos muchas clases sobre me encantó. ¿Cómo? Piel de gallina, me encantó. Tan agradable, tan abierta. Y que me encantó conocerla realmente. Y el libro es muy llevadero, por lo que veo, lo poco que pude leer que vos mandaste hoy. Sí, y te da enseñanza. ¿Y sabes lo que me dolió? Que sean las hijas. Que sean hijas. Claro, por eso está esta idea también de matricidio, porque el matricidio no es solamente la idea de matar físicamente, sino otra forma de... Pero disponer de los bienes, que quieran disponer de los bienes de ellos, es interés económico. Qué doloroso para una madre. Yo creo que es peor que el tema. Se dio vuelta acá la cámara. No, está bien. Siempre como vos lo tenés detrás. Sí, pero nada te da derecho a nada. Ah, las giras. La gira es eso, Para que se vea. Pero apoderarse de lo bien quieren eso. De todos modos, a lo largo de todos los talleres que hemos dado, no se olviden que manejamos mucho el tema de los derechos. Ustedes lo han escuchado a la abogada en alguna de las clases, y está bueno que lo sepamos, que lo reafirmemos, que sepamos que lo tenemos, como para que estemos siempre atentos, porque estas cosas pasan. Sí. Uno dice, bueno, no me va a pasar a mí, ¿no? Pero lamentablemente sucede. Y siguen pasando. Entonces, antes era Claro, común. pero también tiene que ver con los desconocimientos. Ahora, por ejemplo, en pandemia fue medio delicado porque mucha gente, bueno, me incluyo con el tema de la tecnología y todo, no podíamos manejarnos fácilmente con el dinero, transferencia y todo eso, que a veces uno, por comodidad, dice, bueno, que lo haga esto, que lo haga fulano, pero después no, uno tiene que tomar conciencia de que tenemos que seguir en la medida que podemos, seguir actualizándonos y seguir disponiendo de nuestros ingresos y de nuestros manejos, exactamente, en la medida que se puede. Y cuando no se puede, conociendo los recursos de lo legal, conociendo los recursos legales, nosotros mismos podemos ir viendo. Estas son cosas que podemos ir tomando, es decir, bueno, ¿a quién le dejo dicho, escrito, dónde quiero que me manden cuando pierde totalmente la cabeza? ¿O quién me puede manejar los dineros? Es que a veces no están los mejor. Hay de todo. Hay de todo. Vaya a saber cómo fue ella con los hijos. Sí, pero nada te da derecho a eso. Es todo un tema. A mí me pasa la delicado que es la salud mental. Claro. Uno está bien. Por eso se está pidiendo la ley de salud mental. Exacto. Es algo urgente. Yo estoy tranquilo porque en mi caso no hay nada que le dar. A los grupos de Hay que gastar todo antes. No, yo le quería compartir, Bueno, que ahí sigamos. mencionaba, en el libro, la historia en sí termina en la página 253. Pero después tiene una sección que se llama Preguntas, donde dice internación e insania. ¿Qué dice la ley sobre las internaciones en salud mental? Bueno, y ahí esa pregunta, y ahí está la parte legal, digamos, donde hay una serie de leyes. ¿Cuándo está indicado internar a un paciente? Bueno, esto no es que lo escribe ella de manera ficticia, sino acá hay una investigación para llegar a estas respuestas.
La internación de un paciente con diagnóstico de demencia, ¿es para siempre? Esa es otra de las preguntas. ¿Qué es la declaración de insania? Que es lo que ahí cita el artículo 141 del Código Civil, el de Vélez Sarsfield, un par de leyes más. Y después, ¿la declaración de insania implica internación o a la inversa? Bueno, y después en el postfacio, que es la última parte del libro, ¿qué hace que decidamos contar una historia? Bueno, entonces como que ella se autopregunta y bueno, se responde. Es todo el tema de la medicación, lo que hacemos con mamá, bueno, y los agradecimientos. Es decir, esta última parte del libro es como para dejar en claro que esto no es una historia ficcional así 100%, sino que está remitido a cuestiones legales, cuestiones periodísticas, cuestiones de entrevistas, como ella comentó. Y bueno, por eso es interesante porque más allá de la protagonista, en el caso de la historia esta de Natalia Cohen, pero es todo esto lo que uno puede sacar, ir más allá, es decir, trascender lo que es la historia propiamente dicha y ver hasta dónde llegan las acciones humanas en un círculo tan íntimo de hijas y madre o viceversa. Porque, bueno, acá aparece como víctima y victimaria, que serían las hijas, pero bueno, uno también deja, en la literatura deja esos intersticios, que es lo que se llama esa inferencia, donde el lector o la lectora puede reponer y conjeturar o sugerir en su interpretación qué pudo haber pasado ahí en ese meollo íntimo para que o las hijas tienen ya una carga de maldad implícita llevada por la cuestión económica o ha habido cuestiones que no sepamos, que nunca se va a saber. Por eso esa palabra matricidio me interesa y me remitía a la mitología, es decir, las cuestiones de Electra con su disputa con su madre, con Clitemnestra, en la tragedia griega, donde, bueno, ahí la matan a la madre, es decir, hay un asesinato. Bueno, acá la matan no físicamente, claro. Intentan. Lo que decía la palabra la usa ella, ¿qué enseñanza la propia señora. Y ella decía que no deja enseñanza. No, acá está como Natalia a cada uno, La propia protagonista. Sí, una reflexión, por ejemplo, para este espacio de adultos mayores, la reflexión de que la edad no te limita para lo que uno sí te puede limitar, es cierto que tengamos limitaciones motrices, ¿no? Pero si uno tiene la fuerza y el pensamiento de decir, lo puedo hacer, porque la sociedad y a veces tu familia te limita. Te dice, no, vos eso no lo podés hacer, o vos esto no, pero no, ¿qué lo vas a hacer? Dejá que lo haga yo, a tu edad tal cosa. ¿Qué edad? La edad cronológica sí, uno no la puede ocultar, porque está. Hay una frase que dice cumplir años. Una cita que es inevitable, pero sentirse viejo o envejecer es una elección. Entonces, depende cómo uno se ponga. Bueno, no, perdón, ya estoy haciendo de docente. Estoy haciendo de docente, no puedo. También los aportes pero de todo. De demencia, ¿no es cierto? Hace unos días leí que entre la cordura y la no cordura son dos países limítrofes, con un límite tan imperceptible que nunca sabemos si estamos, en cuál de los dos países estamos. Pero en cierta forma, entonces ahí, como que a lo mejor las hijas pensaban que su mamá realmente estaba enferma. claro, el tema es que eso es muy relativo también porque mucho del arte se hizo gracias a la locura. Hay que ver qué entiende uno por locura en la cuestión, cuando uno dice la locura muchas veces motiva la creación. Estoy pensando, si quieren leer, si lo han leído, este fabuloso libro, El elogio de la locura, de Erasmo de Rotterdam, donde es todo un tratado sobre la locura, escrito en el siglo XVI. Obviamente, bueno, a lo mejor no es la misma locura, no la vamos a entender con la locura que ahí dice hoy la inflación, es la locura de la inflación. Si no digo por citar un ejemplo.
el tratado, el elogio de la locura, es todo un estudio de qué se entiende por locura, cuando la sociedad pone ese catálogo de loco, de loca. Y bueno, estábamos en el contexto, como decía recién, hoy al comienzo, de la misma Juana la Loca, entre comillas, que bueno, así la llamaba la historia, pero se le debe mucho a esa mujer y está todavía en deuda con esa cuestión. Así que, y acá en el libro lo estaba buscando, hay una cita donde dice: el mundo se mueve gracias a la locura. La locura en sentido positivo, muchas veces. Sí. Alfredo quería decir. Estaba primero. No, Alfredo. Perdón, Alfredo estaba antes que perdón. Sí. Espera, Inés. Espera, Inés, ahí va. Alfredo está cerrando y En bajando caso de la la mano. internación de esta señora, se me ocurre que también hay que tener en cuenta el entorno, porque sus hijas, que ya serían grandes, por la enfermedad de ella, probablemente tendrían sus parejas, sus maridos, sus hijos. Entonces, y más si es una familia de muchos dinero, hay terceros que también pueden. Sí, claro, no son dos personas así aisladas. Claro. Hay un entorno ahí que puede. Sí, con todos intereses, porque acá estamos hablando de laboratorios, médicos. El laboratorio de Argentina. Claro. ¿Cómo se llama? Argentia. Claro, que acá aparece como laboratorio CATS. Claro, bueno, acá aparece en el libro aparece como CATS. Pero bueno, claro, son de mucho movimiento económico, digamos. Sí, Inés. ¿Vos habías levantado? No, decir que con respecto al tema de la locura, que muchas veces es muy, digamos, como beneficioso estigmatizar a alguien o a muchas personas con este rótulo de loco. Bueno, el caso de las madres de Plaza de Mayo eran las locas, ¿no? Locas en ese contexto de represión de la dictadura, de mujeres que daban vueltas alrededor de un monumento reclamando por la aparición con vida de sus hijos. Claro. Entonces, bueno, eran catalogadas como locas. Sí, ¿no? exacto. Y bueno, Y como ese, creo que No, muchos movimientos sociales, muchos movimientos sociales en la vereda de enfrente han recibido esas críticas de loca, de loco. Estoy pensando en los poetas malditos franceses del principio del siglo XX, todo el vanguardismo que generó los grandes movimientos artísticos, ya sea en literatura, en música, en escultura, en pintura. Más allá que algunos sí terminaron con demencia y suicidio, pero otros, el colectivo artístico fue llamado, fue así, visto como estos locos, los poetas malditos. Y en muchos casos, muchos artistas que eran al revés, de muy avanzada, no se los reconocía como Nijinsky, como o sea, de las distintas artes, claro, y que eran considerados locos y después resultaron ser que estaban fuera de época. Claro, sí. El vanguardismo busca eso, el vanguardismo tiene que estar fuera de él, si no es vanguardista. Y vos, Silvia, también habías levantado. No, con el tema también de los pintores, por ejemplo, Van Gogh, también tenía sus periodos de depresión y demás, pero bueno, digamos, su forma también de salirse de esos momentos era pintar, ¿no? Tan maravillosamente. Claro. Bueno, como él, muchísimos otros. ¿Silvia? Sí, de toda esta historia, vos fijate que en este año, fíjate que creo que hace un mes o 2 meses, un mes me parece, en Buenos Aires el caso que el hijo mató a los padres. El de Vicente López, no me acuerdo dónde fue el caso. Sí, bueno, entonces uno, por lo yo me puedo pensar, ¿cómo puede estar pensando de que son los padres? Para tener, para mí, sabía que ese dinero estaba, que iba a ser para ellos, para sus 2 hijos, que
problemas de juego. Y llegó a enloquecer para hacer lo que hizo con sus padres. Porque si no, no puedo entender que alguien haga eso. No se sabe la Claro, historia. claro, No se no, sabe. no, que Yo no se- viendo. Es como lo que hablábamos con Hermano Llorente también. Claro. Vos decís, no puedo entender, que es algo que no encuentra la comprensión, no se logra entender porque va en contra de, sería una cuestión de tabú, de rompe la cuestión parental, digamos, la subvierte todo el orden parental, ya sea de matricidio, patricidio, en todos los órdenes, para arriba o para abajo, digo. Es algo que va en contra de natura, me parece, que es algo... Después de haber grados tan diferentes de locura. Claro, bueno, sí, por eso decía también lo de Disaña, que... Una locura destructiva Sí. y una locura Creativa. Claro. que es placentera. Exacto. Claro. Sí. Que muchas veces termina siendo como una ventaja para el artista o una, ¿cómo decir? Una facultad que tiene de explotar esa locura artísticamente. Sí, Inés. No, esto que decía Silvia de no poder entender, a mí se me vino el caso porque además Natalia Cito también ella en su trabajo, ¿no?, de investigación, ella se preguntó, ¿no?, cómo fue esta relación entre estas hijas y esta madre, y me vino el caso de los Schoenfeld, que una terrible historia, porque desde niños, ese padre y esa madre incluso que abusaba de los hijos, ¿no? Y ese padre era también terrible. Entonces, uno a veces dice, ¡ay, qué terrible! Mataron a los padres, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo a ese punto? Claro, ¿no? Porque bueno, el caso de los Schoenfeld fue muy comentado y salió en los medios muchísimo. Y bueno, hay un trasfondo, ¿no? No digo que es para justificar lo que hicieron, pero sí para poder entender, ¿no? Creo que pasa por ahí. Sí. Y si hay unos minutitos, Damián, yo les dije que vos también eras escritora, así que va a tener que mostrarnos la producción de Damián. Habíamos dicho que era licenciado, profesor en letras. No hay más nada que quieras ir sobre el libro. ¿Ya estamos? Bueno, entonces vamos a... ¿Les dejamos de grabar? Chao. Adiós. No nos vamos todavía, solo vamos a dejar de grabar. Bueno, lo veo. ¿Y cierro esta también? Sí. Como vos quieras. Sí. Si no parece que ¿Qué me te estoy pasando el chip. Sí. ¿Sí? Me encantó la clase de hoy, ya lo he escuchado muchas veces, siempre me encanta escucharlo, pero digo, qué bueno en este momento que se trate en una charla así, este tema que es un problema, pero bien actual y de toda la vida, podría decir, y que a través de un libro podamos tratar este tema, porque a veces los padres, así como cuando comenzamos las clases, nos decían el amor es romántico, entonces uno dice que yo el día de la madre, entonces voy a llevar una flor, o sea, se romanticiza mucho la idea de los padres, ¿no? Y que en realidad hay una realidad más cruel o más dura, ¿no? Que no es tan romántica. Y me gustó porque hay unos pasajes bíblicos que siempre me llamaron la atención, que dice, se levantará el hijo contra la madre y la madre contra los hijos, y la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Y eso es un problema que existió toda la vida. Yo digo, qué raro que la Biblia diga eso, ¿no? De 2000 años atrás. Y en realidad es lo que se da, esa dureza en la vida.
Bueno, ya arranca con cocaína. Exacto, claro. De ahí. Sí, así que me gusta porque es un tema que realmente mucho lo podemos llegar a vivir. Me preocupa. Hijos, porque tengo dos valores yo. Sí, Yo también, pero no soy De todos modos, creo que todo momento se lo que la mente es tan compleja, nuestra mente humana es tan compleja que es muy difícil poder interpretar los actos de cada uno. claro, Por eso, pero eso nos ayuda total. a traer esa realidad y a darnos cuenta de que uno puede enterarse de otra cosa, no del romanticismo, de elevarnos, de decir, no. Sí, idealizar esa idealizar todo eso, claro. que en realidad no es tan así. No. Es mucho más real toda esa más particular de cada caso. Claro, toda esa dureza que resulta. Está genial. Sí, está muy bien, por eso. ¿Y usted qué escribe? Ahora les cuento, esperen que corto acá. Inés, vos habías No sé. levantado. No, a mí me quedó una pregunta para hacerle a Natalia, y era esto de la ficción, que yo entiendo que toda ficción tiene una base de realidad. Creo que, no sé, ahora te la hago a vos que sos escritor, esto de que la ficción, digamos, no sale así de la nada de la cabeza del que escribe, sino que hay una serie de elementos o de información o de situaciones que vivió o que vivieron otras personas y le llegaron las historias y escribió ficción, pero a partir de algún hecho que tiene cierta base de realidad. Sí, lo que pasa es que acá hay una palabra que está jugando en todo proceso de escritura, que es la intertextualidad y el dialogismo. Uno cuando escribe no inventa nada, no va a descubrir la pólvora, ni va a ser ni original 100%. No existe la originalidad en literatura, no existe como diciendo yo vengo acá a descubrir un continente o con la pólvora, porque no. Sino que uno siempre escribe, yo siempre digo, para ser escritor hay que ser un buen lector. No todo buen lector es escritor, pero el escritor tiene que ser un buen lector porque ahí está el magma donde recoge desde la técnica, la temática, el formato, el género, y después está la impronta que cada uno le quiera dar, las motivaciones, el gusto, si a uno le gusta escribir poesía, teatro, cuento, novela, ensayo, qué sé yo, son distintos, acá no podríamos generalizar. Lo que sí, no estoy en contra con esta idea de que uno se siente en la computadora y hace como cruza los dedos y empieza a caer ideas, eso no existe, sino que uno siempre escribe porque lo motiva desde alguna situación que le puede pasar en la calle. Siempre uno dice con un papelito, yo me voy anotando a veces, no sé, desde conversaciones, una escena que veo en la calle. El escritor generalmente, la escritora tiene que tener cierta sensibilidad para captar cuestiones mínimas, efímeras, que a lo mejor al resto puede pasar desapercibidas o cotidianas, y el que le gusta la escritura lo toma como un disparador para después de ahí potenciar y abrir un abanico a partir de una simple frase o de una situación que pueda haber y que empieza a conjeturar, porque siempre la escritura es una reconstrucción de algo, es una reconstrucción por medio de palabras de una idea, de una situación, una escena, un personaje, algo que le haya tocado a uno en la intimidad. No es que uno presiona el botón play y empieza a escribir, sino que hay todo un proceso de diálogo interno y es un oficio, entonces a veces sale mejor, a veces sale peor, a veces se descarta. Yo vengo de mi viejo que fue metalúrgico, herrero, y él hacía las rejas y muchas veces las rejas no le gustaba y tenía que volver a hacer el dibujo, y bueno, como trabaja con el hierro, el fierro, el escritor trabaja con la palabra y la va moldeando, pero a escribir se aprende escribiendo, no es otra, no hay una píldora que uno tome y se empieza los dedos así a manejar como si fuera la mano de los Loco Adams, sino que es una construcción que hay que hacerla cotidianamente. Yo creo que cuando uno más escribe, es como que se va
autoperfeccionando, como el que va al gimnasio. Es decir, quien más va al gimnasio moldea su cuerpo o busca sus objetivos. Bueno, moldear la palabra lleva un entrenamiento constante, que muchas veces no se logra porque hay que tener su tiempo. Yo conozco gente que escribe de mañana, gente que tiene... Y bueno, a veces uno cuando tiene un hueco, pero hay que tener la mente ahí, porque a veces uno se sienta, pero si está pensando en la boleta de luz que tiene que pagar, no va a salir, claro. No se va a generar nada. Bueno, despedimos acá la grabación, así sí. Ya seguimos con lo otro.